¿Cuánto espera la segunda venida del Señor Jesucristo? La iglesia de Cristo anhela que Cristo se manifieste. Porque no es que solamente querramos ser librados de las aficiones de este siglo, es que anhelamos ver al amado. ¿Cuánto anhelan ver a su amado? ¿Cuánto quieren verle frente a frente y decirle: Jesús, te amo? Gracias por lo que hiciste por mí en el Calvario. Gracias por entregar tu vida por mis pecados. Gracias porque yo no debía estar aquí. Yo debería haber estado condenado, pero por tu gracia y por tu misericordia puedo unir mi voz a los miles de millones de ángeles que cantan de mañana, día y noche: Santo es el Cordero que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la honra. A Él sea toda la alabanza. Solamente ante el Cordero de Dios arrojamos nuestras coronas y nos postraremos y le adoraremos y reconoceremos que Él es nuestro Salvador. Aquel día nosotros sabremos que lo que Cristo hizo por nosotros trascendió nuestra capacidad humana para comprenderlo. No es hasta que seamos regenerados, nuestro cuerpo sea transformado, que nosotros vamos a entender qué fue lo que Cristo ganó por nosotros. Hasta entonces, hermanos, agradezcamos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre son su misericordia. Hay una canción que dice, yo siempre me lamento en no saber cantar, que dice: tu fidelidad es grande. Y quiero cantarlo, pero no me atrevo, así que no lo voy a cantar. Tu fidelidad es grande. No voy a escuchar sus voces. Pero sí me gustaría darle una vuelta a esa canción con alguien que sí sepa cantar. Mili, tu fidelidad, y recordemos la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 3, el Señor hizo una promesa de que por la descendencia de la mujer sería aplastada la cabeza de la serpiente. Y cuando Cristo se manifiesta, cuando Cristo se encarna, cuando Cristo camina entre los hombres, Él cumple en su propio cuerpo la condena de nuestros pecados y nosotros somos justificados por Él. Satanás quedó aplastado cuando Él resucita, porque la Biblia dice que todo principado, toda autoridad, Cristo lo sometió en la resurrección y puso a la iglesia como cabeza. Es decir, en su resurrección se cumplió la promesa de la restauración. Ya Dios nos ha hecho más que vencedores, por eso no tememos al diablo, porque Satanás está debajo de nuestros pies y el Dios de paz en breve lo va a aplastar. Ese en breve es en la segunda venida, tu fidelidad. Gloria a Dios. Te alabamos, te alabamos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Y grande es tu fidelidad. Y grande es tu fidelidad. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Dios es fiel. En una de las reuniones con los jóvenes, yo les preguntaba ¿cuántos pecados hacen falta para que nosotros seamos condenados a muerte? ¿Cuántos pecados harían falta para que yo sea condenado? Para que yo merezca la muerte. Un solo pecado. Y les decía que yo creo que nosotros hemos cometido por lo menos uno. Algunos más de uno. Pero hemos cometido más de uno. Por ese pecado nosotros merecíamos la muerte. Porque el pecado no solamente es una transgresión o una ofensa al hermano, el pecado es una transgresión y una ofensa a la santidad de Dios. Y en la medida en la que Dios castiga el pecado, está evidenciando su propia justicia, pero también su propia santidad. Dios aborrece el pecado. Y cada vez que nosotros cometemos pecado, en nuestras acciones nos volvemos opuestos a Dios. Nos volvemos transgresores de la ley. Por eso Dios no meramente perdonó nuestros pecados, sino que alguien tuvo que pagar por ese pecado. Alguien tuvo que morir.
alguien tuvo que beberse la copa de la ira, sufrir el castigo, sufrir el menosprecio de los hombres y sufrir en sí mismo la justicia del Dios eterno. Ese alguien fue Jesucristo. Él pagó el precio por nuestros pecados. Y es ahí donde nosotros vemos su fidelidad. Todos los que se acerquen a Cristo son perdonados. Todos los que se acerquen a Cristo alcanzan misericordia. Todos los que se acercan a Cristo han escapado de la ira venidera. Y fiel es Dios, el cual también prometió que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es la segunda venida. Así que, hermanos, tengamos paz, tengamos esperanza y perseveremos en nuestra santificación para que aquel día Cristo nos presente al Padre en la condición que el Padre nos desea, santos y sin mancha. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Este tema, esta predicación, es la segunda parte de la predicación que estuve dando hace 2 semanas con respecto al orden que glorifica a Cristo en la iglesia. Esta segunda parte es el orden del hogar, padres e hijos en el diseño de Dios. Vimos en la prédica anterior que el hecho de que el apóstol Pablo diga que debemos someternos los unos a los otros no está hablando de una anarquía funcional o de una anarquía con respecto al orden establecido, sino que cada quien tiene que someterse en el orden o en la función que le corresponde a los demás. Cada quien debe someterse en la posición o en el rol que le toca desempeñar, sea en la casa, sea en el hogar, sea en la iglesia, donde quiera que sea, deben entonces someterse en el orden funcional que Dios ha establecido. Nosotros como trabajadores nos sometemos a nuestros amos. Yo no llego a mi trabajo y le digo al jefe qué es lo que él tiene que hacer. Yo llego a mi trabajo y el jefe me dice a mí qué es lo que yo tengo que hacer, porque es una relación, en este caso, siervo-amo. Es una relación empleado-empleador. Allí yo no me creo el jefe, allí yo soy el empleado. Y cuando tengo aire de grandeza, él puede bajar y reírme y recordarme que esa empresa es de él, no es mía. De la misma manera vimos también la semana antepasada que el Señor había establecido de forma clara, de forma tajante, de forma categórica, de forma bíblica, de forma literal, que el cabeza del hogar es el hombre y no la mujer. Y que la mujer tiene la responsabilidad de someterse a su esposo en tanto no implique pecado aquellas cosas que el esposo está pidiéndole. Lo que sí quedó claro es que la Biblia dice que la mujer se somete al marido y el marido es cabeza de la mujer. Ese orden no es tiránico, es decir, cuando Cristo establece que el hombre es cabeza de la mujer, no está diciendo que el hombre es el tirano de la mujer y que la mujer es la esclava del varón. Está diciendo no, la mujer está sometida al varón, pero el varón tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. A pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus carencias, el esposo tiene que conseguir que la esposa sea aquella esposa amable, es decir, que pueda ser amada por las virtudes que el esposo va trabajando y consiguiendo en ella con la ayuda del Espíritu Santo. Su nombre. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar a los hijos y a los padres. Y yo no solamente voy a hablar a los niños pequeños que están aquí, también voy a hablar a los niños adultos que están aquí, que también somos padres. Y quiero comenzar leyendo Efesios capítulo 6, verso 1 hasta 4, donde dice, hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos son hijos? Amén. Gloria. Bueno, porque no quiero que ustedes entiendan que este mensaje es solo para los niños de edad. Este mensaje es para los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina, el término aquí es paideia, y amonestación, noideicia del Señor. Sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio. Gracias por Cristo, nuestro Salvador. Señor, es tu palabra la que va a ser predicada. Te suplicamos, Padre, que esta palabra produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que nuestros corazones estén centrados en lo que tú has de decir a tu iglesia. Que mi vida, Padre amado, esté determinada por el texto bíblico
y no meramente por los impulsos emocionales o intelectuales. Guíanos conforme a tu verdad. Llévanos a entender perfectamente qué es lo que tu Espíritu Santo quiere transmitirnos en este día. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. El mandamiento del amor y respeto mutuo no solamente es para los creyentes adultos, también es para los niños. Muchas veces nosotros hablamos de respeto y hablamos de amor y pensamos solamente en personas adultas que tienen todas sus facultades desarrolladas. No, también es para los niños. Los niños de edad tienen que aprender a respetar a los adultos, tienen que aprender a amar a los adultos, tienen que aprender a comportarse en función del rol que les ha tocado a ellos desempeñar en esta vida. Por eso cuando nosotros hablamos del orden, estamos hablando de lo que glorifica a Cristo en función de la responsabilidad que le ha sido asignado a cada uno. Los hijos deben respetar a los padres. De hecho, nosotros vemos como antinatural cuando un hijo es irrespetuoso. Yo recuerdo en España haber visto situaciones lamentables, un hijo mencionarle la madre a su propia madre. Un hijo proferir palabras obscenas en contra de su madre y en contra de su padre. En otros tiempos, nosotros, por lo menos yo, no se me ocurriría mencionarle la mamá a mi mamá. Es que no se me ocurriría levantarle la voz, porque me la bajaban, como dicen los dominicanos, a pecozada limpia, a bofetones limpios. En aquel tiempo, hablamos siempre de los tiempos antiguos como un tiempo donde tal vez el respeto hacia los adultos era más notable que ahora. Ahora con eso de la libertad y con eso de los derechos, los hijos se creen que tienen el derecho y que tienen la libertad de respetar a los padres como un derecho sagrado que el Estado le concede. Pero nosotros como cristianos entendemos que no nos conducimos según las normas meramente culturales o según las leyes meramente que el Estado establece, como por ejemplo que a un niño no se le puede corregir físicamente. Nosotros entendemos por las Escrituras que privar a un niño de la corrección física es simplemente estar criando a una persona que más tarde va a avergonzar a sus padres. Por eso, fíjense, nosotros nos damos cuenta que esta idea o este concepto del orden con respecto al hogar no solamente tiene una implicación de dar una buena imagen a la sociedad, sino que es un modelo que ejemplifica el carácter de la iglesia. Por eso en Tito, capítulo 1, verso 6, nosotros vemos que hablando de los requisitos de los ancianos se dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y fíjense, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Uno de los requisitos para el anciano era que sus hijos no fuesen acusados ni de disolución ni de rebeldía, que sus hijos estuvieran sometidos en tanto estuviesen en el hogar. Es decir, un hijo acusado de estas cosas, entonces era una deshonra para aquellos que estaban aspirando al obispado. Por eso en Colosenses capítulo 3, verso 20, el apóstol Pablo dice: hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Hijo, obedeced a vuestro Padre en todo, porque esto agrada al Señor. Pero recordemos que estamos hablando a personas creyentes. Así que se infiere y se entiende que los padres no le van a pedir a los hijos que le obedezcan en lo que es pecaminoso. Quiero poner esos límites ahí, ¿verdad? Para mantenerme entonces en la línea del desarrollo. Estoy hablando a creyentes y el apóstol Pablo estaba escribiéndole a creyentes, porque nosotros vemos que el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 10, verso 35 hasta 37 dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Hasta aquí nosotros vemos que en esta parte ha habido un cumplimiento cabal. De hecho, Jason no está aquí, pero pareciera ser que en Jason eso se cumple, porque todos los domingos vemos a Jason en contra de su suegra. Pero eso no es el punto ahora. La palabra de Dios es real y se cumple. A la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y entonces el Señor dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a los padres más que a Cristo no es digno de Cristo, y el que ama a los hijos más que a Cristo no es digno de Cristo. De manera que, a la luz de ese texto, entendemos que cuando el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, está excluyendo aquellas cosas que ofenden a Cristo. Porque tanto los hijos como los padres tienen el deber de abstener sus propios corazones, acciones e intenciones de todo acto que atente en contra de la integridad, en contra de la santidad, de la justicia, de la verdad, del amor de aquel Jesucristo que murió por nuestros pecados. Nosotros nos debemos a Él en espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuándo? Todo el tiempo de nuestra existencia, porque yo no le pertenezco a Cristo un día a la semana, nosotros le pertenecemos a Cristo por toda la eternidad, porque Él nos compró con su propia sangre. Hijos, atentos, que esto es para ustedes. Atentos, los niños de edad, atentos, los bebés, que son capaces de prestar atención. Fíjense, en el primer argumento, el apóstol Pablo habla a favor de la obediencia y él dice, porque esto es dikaios, porque esto es justo, esto es razonable, esto es lo equitativo. Es un argumento que por sí mismo ya es lógico, es justo, es normal, es razonable que un hijo obedezca a su padre, ¿o no? Es justo, es razonable y es lógico. Ahora, es ilógico que sea el padre quien obedezca a los caprichos de sus hijos. Es ilógico, ¿o no? No es razonable porque atenta en contra del orden que Dios habrá o ha establecido. De hecho, nosotros vemos que el carácter de los hijos desobedientes es una evidencia de una degeneración moral. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 2, se nos dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Fíjense cómo la desobediencia a los padres encaja o es nombrado en la degradación moral. Un hijo desobediente a su padre es un degenerado moral. Suena fuerte esta palabra, pero es la verdad. Atende en contra del orden establecido. Muchas veces nosotros vemos a estos colectivos homosexuales y lo llamamos que personas tan inmorales, que personas tan degenerados. Un hombre que se cree mujer y una mujer que se cree hombre. Pero es que la desobediencia de un hijo es una degeneración del carácter. Es una vileza moral y atenta en contra del orden que Dios ha establecido. Todo lo que atente en contra de lo que Dios ha establecido es inmoral, hermanos. Por eso no nos podemos tomar a la ligera la desobediencia de nuestros hijos. Y voy a definir de forma clara, espero, ¿verdad?, qué implica la desobediencia en el hijo para, en este caso, el hogar cristiano. Por eso nosotros vemos que el apóstol Pablo utiliza un término que es paideia, que es disciplina. Para el hijo, la disciplina. Y el término griego se debe entender de dos maneras. En primer lugar, como educación o instrucción. El padre tiene que educar y tiene que instruir. Y en segundo lugar, como disciplina, corrección o castigo formativo. El castigo no es abusivo. El castigo no es para mostrar poder. El castigo es como una disciplina correctiva para enderezar el carácter de aquel niño que está torcido. En el primer caso, entonces, paideia está apuntando al proceso de formación moral e intelectual que está orientado al crecimiento y a la madurez del individuo. Fíjense cómo en todo el texto bíblico son los que instruyen los responsables de llevar al instruido a término de madurez. Con respecto a los padres, en este caso, la primera implicación de paideia no es el golpe, es la instrucción. Pero en el segundo caso, el acento se traslada al medio o método por el cual esa educación se está ejecutando o tiene lugar. Es decir, la disciplina o corrección que se experimenta personalmente. El hijo necesita ambos. La instrucción, la enseñanza, la corrección
pero a la misma vez necesitará experimentar en su propio cuerpo, personalmente, el dolor a causa del pecado. De esta manera, cuando hablamos de paideia, no solamente estamos limitándonos a la idea del castigo, sino que estamos abarcando todo el proceso formativo, no solamente por el cual los padres corrigen la mala conducta de sus hijos, sino también por el cual Dios nos lleva a nosotros a experimentar en nuestro propio cuerpo la disciplina que Él como Padre da a todos aquellos que reciben por hijo. Su nombre sea la gloria. En Hebreos capítulo 12, precisamente, esa es la idea del autor al hablar de la disciplina. Y él está describiendo es más bien la disciplina divina. ¿Y qué hace el autor de Hebreos? Comienza a comparar a Dios como un padre que educa a sus hijos. Fíjense cómo la educación es un proceso que nosotros aprendemos de Dios. Es más, desde Edén nosotros vemos este principio formativo y correctivo. Dios pone límites al hombre. Adán, no toquen, no coman de este árbol. Hay que una prohibición, hay una orden que es dada en función del carácter de Dios eterno que puede establecer límites sin que la criatura tenga derecho a cuestionarlos. ¿Cuántas veces nuestros padres nos castigaban y nosotros lo cuestionábamos? Acuérdense de la palabra del apóstol Pablo: hijo, obedeced a vuestro padre ¿en qué? Padres, en todo. En todo lo que no implique pecado. Puede ser que tal vez no sea justo desde tu perspectiva, sí, pero tu deber no es cuestionar, tu deber es obedecer. En todo. Muchas veces los hijos se creen que saben más que los padres, pero son unos completos ineptos e ignorantes. Carecen de la experiencia de la vida. Puede ser que en términos intelectuales, puede ser que en la medida del consciente intelectual tengan un nivel intelectual más alto que su padre, pero no porque tú seas más inteligente necesariamente eres más sabio. Por eso los hijos tienen que aprender a escuchar el consejo, tienen que aprender a conducirse. Muchas veces los padres son capaces de ver venir las intenciones de los hijos de lejos y los hijos piensan que están engañando a los padres. No, hace tiempo que tu papá se dio cuenta de cuáles son tus intenciones, por qué pasó por ahí. Hoy los chicos, los niños, los hijos, es muy obvio deducir cuáles son sus intenciones. Yo creo que eso se debe al internet, que les ha fundido el cerebro para idear mejores planes para engañar a sus padres. Antes, como no teníamos tanta tablet, pues teníamos más tiempo para maquinar cómo engañar a mami y cómo engañar a mi papá. No maquinaba. A mí me decían, llega aquí a las 8 y yo llegaba a las 10. Pero yo llegaba con la conciencia de que me esperaba una pela. Una pela, para lo que entienden, es un par de correazos. Y en varias ocasiones a mí me dieron un par de correazos necesarios. Ahora lo veo, antes no lo veía. Ahora lo veo necesario para corregir mi conducta desobediente. Yo recuerdo que una vez mi mami me dijo, llega a las 9 y yo llegué a las 10 y pico. Y yo llegué a la casa llorando. Y porque yo ya yo sé que viene. Entonces el lloro era una forma de dar pena. ¿Sí? Una vez también recuerdo que, sin el permiso de Anthony lo cuento, nosotros en Santo Domingo hubo un problema. Y bueno, hicimos algo malo los dos. Anthony se fue corriendo y yo dije, claro, él se fue. Yo me quedé. A mí me dieron como 2 o 3 correazos. Pero como él fue que se fue, todo el énfasis se fue en el que se fue. Estaba mansito en casa. 3 correacitos de nada. Luego todo el mundo estaba buscando a Anthony por ahí. El punto es, a nosotros nunca, por lo menos yo no recuerdo, que a nosotros nos dieron esa libertad de hacer lo que nosotros querramos como hijos. Siempre fuimos corregidos. A nosotros nos corregía más mi mamá, nuestra madre, que nuestro padre. La única vez que mi padre me dio, me quedé sin ganas de que me vuelva a dar. Mami siempre nos daba. El punto es que las correcciones que ellos llevaban a cabo con respecto a nosotros eran para corregir nuestra conducta. ¿En qué sentido nuestra conducta? Si mami dice a las 10 en casa y yo llego a las 12 y ella no me corrige eso,
yo voy a crecer sin un principio de sometimiento a la autoridad. Y el respeto a la autoridad judicial, civil, local, comienza en el hogar. Cuando un niño no puede respetar la autoridad de su padre, tampoco va a respetar la autoridad de la justicia. Y cuando el padre no estorba esa anarquía, ese derecho que el niño se autoimpone o que el hijo se autoimpone de pasar por encima de la ley, está tolerando y está consintiendo que su hijo o hija sea mañana una antisocial. Y el sistema judicial no es tan tolerante como los padres. El sistema judicial condena con la justicia establecida por los hombres. Por eso la idea de paideia no es solamente que el hijo experimente el castigo a través del dolor, sino que el hijo entienda por qué está siendo corregido, por qué está siendo instruido. Y como padre tenemos el deber de enseñarle a nuestros hijos que todas las correcciones que nosotros les damos o que nosotros ejecutamos sobre ellos, no es por el hecho meramente de que yo soy su padre, sino por el hecho de que ellos tienen que honrar a Cristo obedeciendo a sus padres. Hay que enseñárselo. No solamente respétame porque yo soy tu padre, no, honra a Cristo obedeciendo a tus padres. Porque el principio de la obediencia no es usted, no soy yo, es Cristo que ordena. Por eso lo tenemos a Él como centro. Por eso nosotros vemos que en Hebreos capítulo 12, en el versículo 10 se dice que Dios a nosotros nos disciplina, ¿para qué? Para nuestro provecho, para que participemos de su santidad. Toda disciplina cristiana es para provecho del hijo, es para sacar algo mejor de ese muchacho. ¿Cuál es el concepto judío de los niños? Bueno, un niño es una caja vacía, no tiene nada. Es a través de la instrucción, es a través de la enseñanza que ese niño va a ir ganando valores, que ese niño va a ir sumando carácter a su existencia y que las personas comenzarán a reconocer a ese niño o esa niña por su forma de comportarse respetuosa, por su forma de conducirse en la ciudad. Y la evidencia de que honra a Dios y se somete a Dios es la forma en la que obedece a sus padres. No puede ser que ninguno de nosotros diga, no, yo amo a Dios y me someto a Cristo sin haberse antes obedecido o sometido a sus padres. ¿Cómo puedes tú decir que amas a Dios a quien no ves cuando aborreces a tu hermano a quien estás viendo? Eso es mentira, eso es hipocresía, eso es falsedad. Y tal vez podamos engañar a muchas personas, pero jamás podemos engañar a aquel cuyos ojos son como llama de fuego, que conoce no solamente el corazón, sino las intenciones del mismo. Así que, hijos, obedecer a vuestros padres es una honra a Cristo en primer lugar. Es glorificar su nombre, es exaltar su nombre. En el versículo 11 se dice que a través de la disciplina Dios produce fruto apacible de justicia. Hebreos 12:11. Fruto apacible de justicia. Por eso es que nosotros vemos que la disciplina divina no contradice en absoluto el amor paternal de Dios, sino más bien que lo confirma. ¿Por qué? Porque, fíjense cómo dice el texto, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. El término aquí es mativo o, con acento en la o, que significa fustigar o dar latigazos. Dios a todo aquel que ama le da un par de latigazos. Otra vez. Dios a todo aquel que ama disciplina y azota, instruye y da latigazos. Solamente Dios, no que Dios es amor, Dios no castiga a nadie. Bueno, mi recomendación es, vuélvanse a leer la Biblia otra vez. Porque la Biblia entera está llena del juicio de Dios sobre su pueblo. ¿Cuántas veces Dios no castigó a Israel? ¿Cuántas veces Israel no fue destruida, asolada e incluso deportada de su tierra, llevada cautivo a Babilonia, por ejemplo? ¿Y todo esto qué fue? Castigo de Dios. No fue que el imperio babilónico, por cuanto era poderosísimo, pasó por encima de la barrera protectora de Dios y afectó de una forma negativa al pueblo de Dios. No, fue Dios quien ejecutó su juicio sobre Israel. Y Jeremías, ante tal destrucción, lo único que dice, bueno, por la misericordia de Jehová no hemos sido nosotros completamente destruidos. Porque Dios siempre tiene misericordia. Porque el fin del castigo es estorbar. Vemos esto
¿Dónde? En Habacuc. Cuando Habacuc dice, muy limpio eres de ojos, Señor, para tolerar el mal, para tolerar el pecado. Y el Señor le dice, no, Habacuc, es que yo he levantado a los asirios en contra de ustedes como una vara para castigarlo y estorbar vuestros pecados, a los caldeos, perdón. Yo he levantado a los caldeos para estorbar vuestros pecados, pero yo no levanto a nadie para que lo estorbe a ellos. Dios, con la disciplina, está estorbando nuestros pecados, está estorbando nuestra conducta que no honran el carácter de su Hijo Jesucristo. Gracias. Que no honran el carácter de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que por lo que Cristo padeció, aprendió la obediencia y Él fue perfecto, pero padeció. Muchas veces nuestro padecimiento nos va a enseñar a obedecer. Yo creo que es la experiencia de todo, que es en nuestro dolor cuando nosotros somos más vulnerables y cuando nos reconocemos más dependientes de Dios. Es en los momentos de aflicciones, es en los momentos de dolores, es en los momentos donde nosotros nos vemos compungidos o nos vemos aplastados, sea por el juicio, sea por la situación de la vida, donde nuestro corazón se vuelve sensible y clamamos a Dios y buscamos a Dios. Yo no sé si ustedes han visto que cuando el niño es pequeño, que tiene todavía, preserva la condición de inocente, uno le da un par de nalgadas, ¿verdad? Y el niño llorando se va donde su padre que lo corrigió. Porque él no detecta odios, porque todavía no tiene esa capacidad de detectar odio sobre aquel que lo está corrigiendo. Pero él, independientemente del castigo, no siente una repulsión por el padre que lo castigó, sino que va y llora ante su padre y extiende su brazo. Cógeme, me castigaste, pero también consuélame. Y eso es lo que el hijo hace. Cuando Dios disciplina a sus hijos, el hijo no tiene que coger como Jonás y coger dirección a Tarsis, el lugar opuesto a la presencia de Dios. El hijo no tiene que coger para buscar una rama en un despeñadero como Judas y matarse, decirle, Señor, me afligiste, y decir como dijo David, Señor, no me castigues en tu ira ni me reprendas en tu furor porque me consumirías. Tú eres quien castiga, pero también eres quien consuela. Por eso el castigo del Padre no debe ser inmisericordia. El Padre debe corregir, los padres deben corregir, pero también tienen que tener misericordia. Tienen que también entender que el punto del castigo no es infringir sufrimiento para que sufra ese niño desobediente, desleal, esa niña que parece que no tiene madre, para que experimente. No es ese el punto. Para que aprenda a respetarme y mientras más la rabia me consume, más le doy. No es así. De hecho, corregir a un niño por rabia no es disciplina del Señor, es orgullo y arrogancia. Al niño se le corrige por sus pecados, no porque me harta. ¿Se puede decir más alto? Pero no más claro. Lo que sí es cierto en las Escrituras es que el castigo al niño, cuando es necesario, es evidencia de amor. Yo he escuchado a personas decir, a los niños no se les pega. Y yo no he opinado, para no hacer sentir a la persona mala en ese momento. Pero yo me pregunto, ¿será que esa persona ha leído la Biblia alguna vez? Porque fíjense, como dirían los españoles, anda que no hay texto bíblico que hablan de eso. Anda que no hay texto bíblico que hablan acerca de esas cosas. Por ejemplo, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría. Mas agárrense los padres, apoyadores. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y el término aquí es mesulaj, que significa el muchacho dejado libre, abandonado a sí mismo o sin control. ¿Cuál es la idea? Bueno, un hijo sin guía y un hijo sin disciplina ni límites. ¿Qué hace ese muchacho? Avergonzará a su madre. Fíjense cómo dice la traducción literal. La vara y la reprensión dan sabiduría. Pero el muchacho dejado a sí mismo
avergüenza a su madre. ¿Se preguntan por qué el texto dice que avergüenza a su madre y no al padre? ¿Alguien se lo preguntó? ¿Por qué el muchacho es vergüenza de la madre y el texto no especifica por qué del padre? Bueno, porque la madre representaba o encarnaba la reputación de la familia. Porque la madre representaba o encarnaba la reputación de la familia, especialmente dentro del hogar. Por eso es que Dios no se equivoca. Por eso cuando Dios establece roles en las Escrituras, nosotros vemos a la madre en el hogar. Vemos a la madre. De hecho, hay un texto que dice, que lo vamos a ver, que la mujer sabia, ¿qué es lo que edifica? Su casa. Más la necia, ¿qué es lo que hace? La derriba. En otras palabras, la imagen de la familia, la opinión que la gente tenía o tiene del hogar, el concepto del orden, el concepto de la moralidad, el concepto de la honra, del buen comportamiento, se veía reflejado en la madre. Pregunto yo, ¿esto ha cambiado? No, yo creo que no. Fíjense, ¿por qué la madre entonces representaba o personificaba la reputación? En primer lugar, porque de acuerdo al texto bíblico infalible e inerrante, eficaz por todos los siglos, según Proverbios capítulo 1, ella formaba el carácter de los hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de quién? De tu padre. Y no desprecie la dirección de quién? De tu madre. Las madres, fíjense cómo Dios la llama a ustedes. La palabra dirección es Torah. ¿Han escuchado ese término? La Torah. La madre son la Torah de los hijos. Torah viene del verbo yarás, que significa apuntar, señalar, dirigir, instruir, enseñar el camino correcto. Por eso podemos traducir la palabra Torah como enseñanza, dirección moral, instrucción que marca el camino, norma de vida, guía que endereza el comportamiento. ¿De quién se dice eso? ¿De la mamá o del papá? De la madre. Entonces la idea no es que la madre tiene una opinión materna con respecto al hijo, sino que es algo normativo. Es una enseñanza que va a definir el rumbo y la conducta de su hijo. ¿Desde dónde comienza eso? Desde el hogar. Fíjense que en el Salmo 19:7 se utiliza la palabra Torah para hablar de ¿qué? De las Escrituras. Dice, la Torah de Yahweh, de Jehová, es perfecta. En el Salmos capítulo 1, verso 2 dice, en su Torah medita de día y de noche. El niño que es instruido, el niño que es enseñado, va a tener siempre las instrucciones de su madre, cuando su madre le ha dado las instrucciones. En Malaquías capítulo 2, verso 7, la Biblia dice que los sacerdotes enseñan la Torah al pueblo. Fíjense cómo la Biblia está estableciendo que quien va a guiar a nivel sacerdotal en cuanto a la instrucción en el hogar al hijo es la madre. Es más, en Proverbios 28:4, la misma sabiduría es llamada Torah. Proverbio 28:4. Entonces, cuando Proverbio está utilizando el término Torah, está diciendo algo grande con respecto al rol de la mujer como madre. La madre participa activamente en el desarrollo de la sabiduría de sus hijos. Otra vez, activamente, no pasivamente. El texto bíblico es claro. No es una enseñanza trivial. Cuando yo me sienta así, lo corrijo, y cuando me sienta así, pues que venga su papá. No, es una responsabilidad normativa. Las madres tienen el deber de enseñarle ética del comportamiento a sus hijos. Y los padres estamos pintados, no estamos pintados. Tenemos nuestra responsabilidad y lo vamos a ver por el texto bíblico. Pero según las Escrituras, es a través de la madre que el carácter del hijo es formado. Por eso todas las Torahs tenía
connotación de la enseñanza que define la identidad moral del niño. Para el padre se utiliza otro adjetivo que es musar, que es disciplina, que es corrección y que es formación. Pero musar tiene una connotación muy diferente a Torás. Torás es guía moral, es enseñanza normativa y es camino recto. Camino recto. ¿Qué hace el padre entonces según las escrituras? Bueno, el padre provee disciplina. Generalmente es el padre quien ejecuta el castigo, según el texto bíblico. La madre es entonces la formadora ¿de qué? Del carácter cotidiano. Es obvio y es hasta lógico pensar que sea así, porque la madre generalmente pasa más tiempo con el hijo que el padre. Fíjense cómo Dios no se equivoca en lo que hace. La madre es la que moldea el hábito, o los hábitos de sus hijos. Yo trabajo 8,5 horas. Estoy fuera de casa. Cuando las niñas llegan a casa, yo no estoy. Y hoy pasan mucho más tiempo que yo con ellas. Por lo tanto, ella conoce sus malas mañas, sus malas costumbres, sus malos comportamientos mucho mejor que yo. Y en tanto yo no estoy, ella tiene que estorbar esos malos comportamientos y luego entonces decirme a mí aquellas cosas en las que yo la debo ayudar. ¿Se dan cuenta cómo es importantísimo esto? Cuando cada quien asume su responsabilidad, cuando asumimos nuestros roles. Ahí tiene tu muchacha, corrígela tú. No, yo lo puedo hacer. No me pesa. De hecho, yo puedo comprarme una correa que diga Laia y una correa que diga Diana. Puedo hacerlo. Pero muchos latigazos se pueden evitar a través de una correcta educación de sus padres. ¿Saben qué pasa con muchos niños? Que no hay que darle y que luego a veces ni siquiera entienden. Es que el padre, el tiempo que tuvo para corregirlo, no lo quiso corregir. Hay un dicho que dice que algo torcido, pero para Dios nada es imposible. Amén. Para Dios nada es imposible. Ya ese muchacho nadie lo corrigió, él lo va a aprender. No, lo que pasa es que hay una edad en el niño en que los golpes no sirven. Por eso, vamos a ver ahora, fíjense. Déjenme no adelantar el mensaje. ¿Qué hacía la mujer en el hogar? Guardaba el orden, guardaba la pureza y guardaba la piedad doméstica. Eso lo pueden ver en Proverbios, capítulo 31, versos desde el 10 hasta el 31. No lo voy a leer porque es muy largo, pero les recomiendo que guarden el texto, Proverbios 31, desde el 10 hasta el 31, y vean cómo la mujer guardaba el orden, la pureza y la piedad doméstica en el hogar. En tercer lugar, su conducta, fíjense, el de la mujer, reflejaba el nivel de honra moral del hogar. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona ¿de quién? De su marido. Otra vez, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Cuántos hombres tienen los huesos dañados ya? Que uno ve que ya van corriendo, caminan más derecho de una pierna que de otra. Fíjense, Proverbio 31, verso 23, hablando de la conducta de la mujer, dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Por qué su marido es conocido en la puerta? Por el comportamiento de su esposa. Todos lo alaban. Tremenda mujer la que tienes. Ese hombre no tenía que decir nada. Todos lo alababan. Era conocido por la virtud de su esposa. Dios te ha honrado, posiblemente les decían. Dios te ha bendecido, posiblemente les decían. Qué afortunado eres, posiblemente les decían. ¡Wow! Posiblemente eran el tipo de exclamación que se le daba a ese hombre a causa de su esposa, porque ella era una corona. Una corona. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo decía, mujeres, dejen de peinarse con peinados ostentosos, dejen de ponerse perlas en la cabeza, porque la atención de todo el mundo, ¿a dónde se va?
a lo que tú tienes puesto. Fíjense cómo la atención de ese hombre era su esposa. Y él se jactaba, posiblemente, porque eso no me lo dice. Lo que sí yo sé es que él estaba conforme, porque la ley dice que tanto sus hijos como su marido la alababan. La alababan. Yo sé que hay hombres ingratos, hombres malos, que por más que la mujer haga, no lo van a reconocer. Pero déjame decirte que tu alabanza no es la de los hombres, tu alabanza es la de Dios. Independientemente de que te reconozcan o no tu labor como mujer en el hogar, tu labor como esposa, independientemente de que ese hombre se llame Nabal y haga honor a su nombre, déjame decirte que no es por la alabanza de los hombres que tú vives, sino por la alabanza del Cristo eterno, que recompensará a cada uno en función de cuán obedientes hayamos sido en lo que Dios nos ha designado a cada uno. ¿Me van siguiendo, hermanos? Amén. Estamos viendo por qué el texto bíblico dice que la mujer en este caso, o el agravio del hijo atentaba en contra del honor de la mujer, porque ella es la que en cierto modo representa la moral, la integridad, la ética del hogar. De manera que lo que sí queda claro en el texto bíblico es que la sabiduría se forma con corrección, no con permisividad. Fíjense que en Proverbios capítulo 10 se dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza. ¿De quién? De su madre. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Tenemos entonces que entender que el comportamiento de los hijos va a afectar la percepción que la sociedad tiene con respecto a nosotros como padres. Muchas veces se ha dicho, no es al niño a quien hay que corregir, es al padre a quien hay que darle unos cuantos correazos, y a la madre también, por no estorbar sus malos comportamientos. Porque el niño, como bien dice, o bien enseñaban los judíos, es una caja vacía, que si no se le enseña, no se le instruye, no se le corrige, no se le pone freno, el niño va a pensar que vive en una sociedad sin límites, donde él puede hacer y deshacer. Todos nosotros sabemos que los niños nacen con un sentido de superioridad. Desde que nacen es a grito. Salen de la barriga con una gritadera. Obviamente no lo vamos a ahorcar ni le vamos a pegar, porque ese es el único medio que tienen de expresar sus necesidades a través del lloro. Pero ese lloro es egoísta, porque el niño no piensa, no tiene capacidad, pero no piensa que a las 2 de la mañana papá tiene que trabajar, lo más que no, yo quiero leche y a mí se levanta papá, se levanta mamá, a mí me pegan del pecho y papá que mira ve cómo descansa más tarde después que mi necesidad sea satisfecha. Y el niño nace con eso que es genuino, es normal, es el medio que tiene para comunicarse, pero a medida que va creciendo hay que enseñarle que las cosas no se piden a gritos. Y que las cosas no se tienen cuando él quiera. Si usted tiene edad para dormir desde las 10 de la mañana, desde la noche, hasta las 6 de la mañana, se le da el bibi o el pecho a las 6 de la mañana. Hay que educarlo. ¿O no? Amén. Él es que lloró, sí, que bueno. Que llore. Laia y Dayana lloraban mucho. Y obviamente tenemos que atenderla en cuanto tienen esa edad de dependencia. Cuando sabemos que, yo no sé exactamente la edad o el tiempo en que el niño tiene la necesidad de tomar el pecho de su madre, pero yo los primeros 3 meses, los primeros 4, 5, 6 meses, eso es obligatorio. Eso no, que me aneque llorando si quieren, no, a esa edad no, eso es abuso. Entonces yo recuerdo que yo se levantaba con las 2 niñas, una en cada lado, y yo agarrando a una, ¿no? Porque madre mía, muriéndome de sueño, pero con las 2 ahí pegadas de los 2 pechos, porque no se le podía dar a una, por recomendación del médico, cuando son mellizas, tiene que pegarla a las 2 de los pechos para que el cuerpo sepa que tiene que generar leche para 2 personas. Había que hacerlo. Pero cuando estuvieron teniendo edad ya, de que ya esa mala costumbre, de que ya con 8 meses, con 1 año, de que despertarse a las 6 a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, que amanezca llorando, obviamente nosotros pendientes, porque no es que va a llorar solo, va a llorar sí bajo la supervisión de nosotros, pero no es que el niño va a estar llorando y yo durmiendo, no, va a llorar, pues estamos atentos. Ya cuando el niño pase 2 o 3 días, que fue exactamente el mismo proceso con el chupete, que entendió que por más que llore no se le va a dar, ¿qué hacen? Se calman y aprenden. Porque se le educa al niño a través de ¿qué? A través del conductismo. Yo no puedo ponerme con un niño de 1 año y decirle, mira tú,
Te lo voy a decir una sola vez y no te lo voy a repetir. Si te levantas a las 3 de la mañana, te voy a castigar. No va a pasar eso, no te voy a escuchar. Cuando se levanta a las 3 de la mañana, levántate, mira a ver si está bien, mira a ver si no es un cólico, porque muchas veces no lloran por mañas, sino por cólicos. Pero si no es nada de eso, ya tienes que ir aprendiendo entonces a educarlo. Porque ellos crecen con una necesidad genuina de reclamar a través del lloro lo que no pueden reclamar por otros medios, porque no saben hablar. Obviamente un niño recién nacido me dice quiero leche, y el primero que sale corriendo soy yo. Quiero leche. El Señor te reprenda, Satanás. Llamamos a Jenny con aceite ungido. Pero no, le enseñamos a que aprenda a conducirse y estorbamos su mal comportamiento. ¿Cómo va a crecer el niño? Con disciplina. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Pero cuando lo dejamos a grito, a pacada, a revoloteo para la gloria y honra del Señor, yo no recuerdo una sola vez que Laia y Dayana me hayan exigido algo tirándose por el suelo. Una vez hicieron una rabieta y fue una sola nalgada, a mano pelada. Y en público. Porque tienen la mala costumbre muchas veces de hacer en público lo que no hacen en privado, como delante de la gente, no va a pasar nada. ¿Qué no va a pasar? ¿Qué? Mire, yo recuerdo que cuando yo no quería tener, las niñas, los hijos con coche, porque me daba vergüenza esa lloradera de los niños en el metro. Y yo no quiero pasar por eso, no. Pero obviamente no tuve coche, eso lo tuvimos después. Pero una de las cosas que yo aprendí es que sí se puede estorbar las malas costumbres de los hijos. Y vuelvo y digo, no es que cualquier cosa un bofetón, cualquier cosa un golpe, cualquier cosa un correazo, no, obviamente no, tiene que instruirlo y enseñarle que eso no se hace, pero si no aprende a través de la instrucción, la corrección es necesaria, la corrección es necesaria. Y en primer lugar, hermanos, el Señor ha delegado esa responsabilidad sobre la madre, la instrucción, el estorbar el mal comportamiento de los hijos, el estorbar los comportamientos antiéticos o antisociales de los hijos. Es una responsabilidad primaria de la madre en cuanto al ejercicio, porque el papá obviamente también tiene el mismo deber de formar a sus hijos. Nosotros no podemos sentir orgullo de un hijo desobediente, no podemos estar hablando bien de un hijo que se comporta mal, no, hermanos. Y en primer lugar, ese comportamiento de ese niño, de quien peor habla, es de mí como padre. Así como un hijo indisciplinado avergüenza a sus padres, madre terrenal, padres en sentido general, el creyente indisciplinado avergüenza a Cristo también. Fíjense cómo en Romanos capítulo 2, voy cerrando ya casi la idea, Romanos capítulo 2, versos 23 al 24, el apóstol Pablo le dice a los judíos, te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. Te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedece. Con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. Versión Dios habla hoy, Romanos 2, 23 al 24. ¿Cuál es el punto aquí del apóstol Pablo? Mostrar que no es decir que yo te honro, que yo te amo. Eso va para los hijos más adultos. Pero la misma vez son unos desobedientes, porque muchas veces nosotros pensamos que mi deber de obediencia y de honra a los padres termina cuando yo soy mayor de edad. Papá es papá hasta que usted se muera. Hijo es hijo hasta que ellos estén vivos. Yo tengo el deber de honrarlos en aquellas cosas que ellos necesiten. Obviamente mi papá no va a venir ahora yo, ya con la edad que tengo, a que si no le hago caso quererme dar una pela. Eso no funciona así. No va a funcionar de esta manera. Ya yo estoy en otro ámbito de autoridad o yo estoy en otra condición bajo la autoridad de él, que no es una autoridad correctiva, sino es una autoridad de carácter de consejo. Yo debo escuchar sus consejos. Yo debo, en tanto el consejo sea correcto, escucharle y honrarle en aquellas cosas y reconocerles a ellos la honra que merecen como padre. Igual los niños, los más jóvenes, tienen que hacer exactamente lo mismo con su padre. Pero mi punto en este día es mostrar que la disciplina divina no es un castigo cruel.
y que la disciplina de los padres tampoco es un castigo cruel. De hecho, quien no castiga a sus hijos, lo está odiando. Yo he escuchado personas, yo que amo a mis hijos demasiado como para entenderlo, no, lo estás odiando, lo aborreces como a nadie, lo desprecias. Ese niño es un miserable, es un bastardo o bastarda cuando no lo corriges. Proverbio 3:2 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbio 17:25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Proverbio 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, es decir, hay tiempo, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbio 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma. Proverbio 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y este texto enlaza con el capítulo 19, verso 18, que dice, corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza a tiempo. No lo dejes para mañana. No, y después ya yo lo corrijo porque ahora... No. El que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Cuál es el término para castigo? Hebreo, el término es sebet, que literalmente significa vara, bastón o cetro. Salmo 23. Así que el contexto no solamente me está hablando de golpear, porque quiero que entendamos esta idea, porque el bastón no solamente era para dar palos, era para dar toquecitos a las ovejas para que vuelvan para el sitio. Acuérdense que el texto bíblico dice que Jesús en una ocasión entra al templo de Jerusalén y entró como sonando el látigo. La gente tiene la idea de que Jesús entró dando el latigazo a todo el mundo. No le dio ni un solo latigazo a nadie. Volcó las mesas. Nos imaginamos nosotros a Jesús, nuestro amado, tan santo, tan sublime, dando patadas y volcando mesas. Siempre que vemos a Jesús es como con una mirada apacible, caminando despacito. Es él. Pero ¿se lo imaginan ustedes dando patadas y volcando mesas? Claro, y es que él hacía eso mientras decía que el celo de Jehová lo consumía. Porque habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Hermanos, si a usted no le duele, hermana, si a usted no le duele ver a su hijo con la actitud de un futuro delincuente y usted no se indigna y corrige eso, usted no lo está amando. Lo está odiando. La palabra castigo es sebet y apunta precisamente a esa vara que puede ser instrucción, pero también sirve para golpear. Sirve para guiar, pero también sirve para golpear. Fíjense cómo en el Génesis capítulo 49, verso 10, se habla del cetro real, es decir, de la palabra sebet. ¿Qué significa aquí? Esa vara que representa la autoridad del que la tiene. ¿Quién tiene la vara? El Padre. Así que no es justo, hermanos, a la luz del texto bíblico, que los hijos tengan más autoridad sobre los padres. Yo he visto padres, que le dicen al hijo no, y el hijo insiste, le va a decir, bueno, hazlo. Miren, no hay una cosa más dañina para un niño que el niño interprete o vea una contradicción entre lo que tú dices y entre lo que tú haces. Si tú le dices que no, luego no le digas que sí, porque no va a respetar tu palabra. Si tu palabra no vale nada para el niño, déjame decirte que has perdido todo el derecho que tienes sobre él. Por eso hay niños que no entienden con palabra. ¿A cómo entienden? A golpes. ¿Pero por qué? Porque lo mal educaste, lo mal educamos. Si yo digo no, es no. Se puede revolotear, puede patalear. Y por cierto, no le voy a tolerar esos caprichos tampoco. Se lo voy a corregir. Pero va a aprender que no. Porque yo sé mejor que él por qué le estoy diciendo que no. Él no es más inteligente que yo. No tiene más sabiduría que yo. De manera que aquí el papá soy yo. Y quien tiene que obedecer soy yo. Una cosa que también es dañino para un niño es decirle, por eso hay que tener cuidado. Si hace esto te voy a pegar. El niño lo hace y no le pega. Miren, los niños psicológicamente, aquí hay una psicóloga,
aprenden por un proceso que se llama conductismo. Ellos relacionan conceptos. Me dijo que me iba a pegar, si lo hacía, lo hice y no me pegó. Eso se llama relación de conceptos. Cuando tú le vuelves a decir que no lo haga, ¿qué va a pasar? Como no experimentó dolor por la prohibición, lo va a hacer. Porque a nosotros lo que no nos duele, pues lo volvemos a hacer ningún problema. Por eso yo siempre he dicho, miren, si no le vas a pegar, no lo amenaces con pegarle. Porque tantas amenazas lo vuelven entonces indolente, inflexible a tus palabras. Y acuérdense que la Biblia dice que cuando nosotros perdemos el sazón de la palabra, cuando perdemos nuestro sabor, perdemos la palabra, lo perdemos todo. Tú eres lo que tú dices. Si el niño no relaciona palabra con verdad y con autoridad, no te va a entender cuando le hables. Por eso te ven padres que hablan y hablan y hablan. ¡Párate aquí! Y cuando dicen párate aquí es como que dicen corre. Siéntate, es como dicen levántate. No haga eso, es como que le dicen hazlo. Porque no son capaces de relacionar autoridad, no son capaces de relacionar el centro de autoridad con la palabra de sus padres. Es que ese niño no me escucha. ¿Y quién es el culpable? ¿Sí? ¿Quién es el culpable? Voy acabando la idea, casi mente, no se preocupen. En el Salmo 23, verso 4, se habla también del bastón del pastor, o de la vara del pastor, que representa guía y corrección. Pero en Isaías capítulo 10, verso 5, se habla de la vara como un instrumento de corrección. Fíjense cómo lo dice el texto bíblico. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Fíjense cómo Dios habla de los asirios como un castigo para Israel, como una vara en sus manos. Es decir, Dios está castigando a Israel a través del ejército asirio. ¿Ellos qué hicieron? Obviamente le infringieron dolor. El ejército asirio o el imperio asirio era uno de los imperios más crueles de toda la historia bíblica. Eran malos, perversos, inmorales como ellos solos, degenerados. Mataban a la persona de la forma más cruel posible. Y la Biblia dice que ese ejército, ese imperio, fue una vara en manos de Dios. ¿Con qué fin? Bueno, Israel se había pervertido a tal punto que se había entregado a la idolatría. Se había olvidado de los anuncios proféticos. Se había olvidado de Dios. Y Dios dijo, bueno, yo les voy a estorbar esos malos caminos. ¿Por qué? Porque no escuchan a los profetas. No escuchan a mis siervos. El mismo Jeremías estuvo profetizando a Israel con respecto a juicio, pero no lo quisieron escuchar. Al contrario, lo ultrajaron, lo menospreciaron y abusaron de él. Por eso Jeremías con lágrimas lloraba, pero profetizaba. Porque Jeremías entiende, yo no sé si este pueblo va a cambiar o no, yo entiendo que Dios me llamó a hacerlo y aunque me duele y no quiero, lo voy a hacer. Porque el hombre o la mujer que es de Dios hace lo que tiene que hacer aunque no esté viendo los resultados. Cuando tú haces lo que tienes que hacer, porque yo quiero ser consistente en esto. Hay niños que pueden ser, no niños de bebé, que esos bebés son diferentes, eso no me manipulan a mí, pero llegan a una edad adulta donde pareciera ser como que no tuvieran corrección. ¿Se acuerdan de los hijos del profeta Samuel? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Buenos. Eran buenos. El pueblo lo quería. ¿Cómo era Samuel? Según el texto bíblico, Samuel creció bajo la instrucción sacerdotal en el templo porque su madre Ana, ¿quién fue? Elcana le dijo, mujer, lleva a ese niño. No fue su mamá que lo llevó al templo y le dijo, si me das un hijo, te lo consagro. Es decir, dame un hijo para entregártelo, para criarlo, para enseñarlo, para que sea una honra para tu nombre. Y Ana era una madraza. Ana dijo, mi hijo no va a ser un cualquiera. Yo no voy a tener un hijo para que te dé dolor de cabeza. Voy a tener un hijo para que cuando la lámpara se apague, él sea la luz por la que tú hablas. ¿Cuántas mujeres como Ana piensan así de sus hijos? No pasa nada, vamos a hablar de... Yo no la conozco a ninguna de ustedes, son las mejores madres del mundo. ¿Cuántas quieren ser como Ana?
consagrar a sus hijos para Dios. Es que emocionalmente yo quiero estar con Él, sí, pero es más importante que Él esté con Dios. Es que emocionalmente me duele verlo llorar, sí, pero es mejor que crezca en disciplina y sujeción a que lo veas deshonrar a Cristo. No hay una cosa más dura que ver a un padre que es siervo del Señor, ver que su hijo no sirve a Cristo. Eso tiene que ser doloroso, ¿o no? Tiene que ser doloroso, porque nosotros conocemos el camino de los que rechazan a Cristo. Y hermano, yo no veo meramente la aflicción presente, yo veo el día de Cristo echando lejos de sí a todo lo que lo rechazaron. Yo no me quiero imaginar la idea de que Dios le diga a una de mis hijas, apártate de mí, yo nunca te conocí. Yo no puedo pensar en ese momento, ni quiero pensar en ese momento. Así que voy a hacer todo lo posible. Ya tengo por Amazon un cinturón de cuero puro, con piel de caballo. Es broma, es broma, es broma. Lo que no va a pasar es que en tanto yo tenga responsabilidad, autoridad sobre ella, ella la tenga sobre mí. Y el punto no es otra vez ser un tirano opresivo, porque como hablábamos con respecto al rol de la mujer, el punto no es que el hombre abuse de su esposa y la tenga como una sirvienta doméstica, donde la mujer sea, su esposo sea un ciudadano de segunda clase que no vale más que para estar en la casa cocinando, fregando y trapeando. No ese es el punto. La idea tiene que ver con todas las implicaciones morales, espirituales que ya vimos en los textos anteriores, que no voy a volver a recapitular. Y el punto de los padres no es que yo sea un tirano para mis hijos, es que yo sea un ejemplo, un modelo de cómo es mi Padre conmigo, el Dios de los cielos. Que yo pueda modelarle el carácter amoroso de Cristo, pero a la misma vez la justicia de ese mismo Cristo. Que no odia, que no corrige porque se hartó de mí, que corrige porque no quiere no ver que me vaya mal. ¿Quién diera, dijo el Señor, quién diera, Israel, que vosotros hicieseis bien? El Señor Jesucristo dijo fuera del templo, ¿cuántas en Jerusalén, cuántas veces? Y lloró fuera de la ciudad. ¿Pero por qué lloró? ¿Porque fue compungido emocionalmente? No, porque estaba viendo su destrucción. Según Flavio Josefo, en el libro La Guerra de los Judíos, más de 1 millón de judíos murieron en esa guerra. Y más de 350,000 fueron llevados cautivos. ¿Recuerdan la palabra de los judíos cuando Pilato dijo, este hombre es inocente? Y se lavó la mano. Y el pueblo dijo, su sangre sea demandada de nosotros. Qué crueles. Tu comportamiento va a afectar negativamente a tus hijos. La forma en la que te conduces va a afectar a tus hijos. Un hogar donde nunca se ve a una mamá o a un papá ni orar ni leer la Biblia. Un hogar donde no se refleja el carácter de Cristo. ¿Y con qué base moral le vas a exigir tú a tu hijo que ore, que lea la Biblia, que se consagre? ¿Con qué base moral? ¿Con qué cara moral? Se lo puedes imponer y te va a obedecer por imposición. Pero la idea de Dios no solamente que yo imponga, la idea de Dios es que nosotros modelemos lo que estamos imponiendo. Porque Dios me dice, sé santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Es decir, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Pablo dice, vosotros no aprendisteis así de Cristo. Debemos comportarnos como Dios manda. Los hijos obedientes honran a Cristo. Por eso el apóstol Pablo, para cerrar la idea, dice, obedecer en el Señor. La obediencia no es una mera disciplina, es un acto espiritual, hermanos. Cuando obedecemos, estamos adorando a Dios. Cuando obedecemos, estamos proclamando la grandeza del Dios a quien nosotros obedecemos. Por eso el apóstol Pablo dice, porque esto es justo. La obediencia refleja el orden moral de Dios. Eso es lo justo. Hijos, obedeced a vuestros padres. Sometámonos a ello en la disciplina y en el temor del Señor. Eso fue lo que nosotros vimos en Jesucristo. No, es que es un niño inocente y no tiene carácter. Jesús, desde la niñez, según Lucas 2, 51-52, se sometía a sus padres. Fíjense, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos.
Jesucristo desde la niñez estaba sujeto a su padre a pesar de que era quien era. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, ¿cómo crecía? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Nadie tenía nada que decir de Jesús de Nazaret. Pablo dice a Timoteo, tú has conocido y guardado las escrituras desde la niñez. ¿La cual aprendiste de quién? ¿De tu padre en griego? No. De tu abuela y de tu madre. ¿Quién instruyó a Timoteo? Estas son las palabras de Lemuel, con la profecía con la que le enseñó su madre. Madres que están aquí, futuras madres que están aquí, es un regalo de Dios el ser madre. Es un privilegio, es una honra. Ser madre no es estar relegada en el fracaso. Ser madre es la oportunidad de ser la Torá para tus hijos. Ser madre es la oportunidad que Dios te da de crear un hijo que cuando Dios lo vea se alegre. En medio de tantos hijos, permítame la expresión antropopática, que le dan dolor de cabeza a Dios, que tu hijo Dios lo vea y pueda ser glorificado Dios en su comportamiento, hermano, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Que Dios diga de tu hijo, como dijo Job de Job, al diablo, no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso de Dios, que no vino como él. Qué bueno es eso. Pero qué triste, es decir, puedes escuchar la palabra de Dios cuando la pronunció al sumo sacerdote Elí, por cuanto no estorbaste su pecado, tú mismo quedas desechado del sacerdocio y ellos van a pagar por sus pecados, porque se atrevieron a tener un concepto de Dios más bajo que el que ellos tenían o que el que Dios había revelado. Ellos irrespetaban a Elí, su padre. ¿Qué hacían? Se acostaban con las mujeres en el templo. En el sacrificio se quedaban con la mejor parte. Estaban irrespetando a su padre. Y pensaron, hermano, que ese es el problema, que ese irrespeto lo podían tener con Dios. Y no, no es así. Dios no tolera eso. Dios no tolera eso. Lo mismo pasó con los hijos de Aarón. Lo mismito. Y Dios dijo de ellos, fíjense, si ustedes son unos irrespetuosos, piensan tú que puedes irrespetar a Dios sin tener consecuencias. Y Dios dice, cuando sale fuego del altar, eso fue lo que dijo yo, en lo que a mí se acerca me santificaré, para vida o para muerte. Aman a sus hijos, amamos a nuestros hijos, padres, aman a sus hijos, porque no es la mamá solamente la que es la responsable de la instrucción. Nosotros no estamos pintados, somos un referente de autoridad también. Somos un referente paterno. Y yo no soy solamente para hacer el logro de la casa. Obviamente eso no es mi función, ser un hombre. Dios no me manda a mí a ser un dador de golpe. No, los padres no somos dadores de golpe. Estamos para preservar el orden, para mostrar la autoridad cuando sea necesaria, pero también para mostrar el carácter compasivo y amoroso y tierno de Dios cuando sea necesario. Todo en su justa medida. Pero bajo ningún concepto, la indisciplina de un hijo es una honra para Dios, es deshonroso. Cuando los hijos son indisciplinados y los padres son indiferentes, es una vergüenza. Ante Dios y ante los hombres. Déjenme darle esperanza. Porque la gente siente esperanza cuando yo apago la iPad. Me lo sé de memoria. Cerramos con esto, hermanos. La Biblia dice que María, la madre de Jesús, guardaba en su corazón todas estas cosas. El ángel le dice a María, María, has hallado gracia delante de Dios y vas a concebir el Espíritu Santo. Y si el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María constantemente, escúchenme esto, tus padres, nosotros y lo que quiere ser padre, constantemente estaba analizando el comportamiento de su hijo y guardaba todas las cosas en su corazón. Puede ser que ella no estuviera entendiendo de qué manera ese muchacho, con 2 manos, con 2 pies, con una vida que aparentemente era común a la de cualquier niño,
también era Dios con nosotros. Pero ella iba guardando en su corazón el comportamiento de su hijo. E iba uniendo los hilos. Iba comprendiendo todas las cosas. Por eso cuando en la boda de Caná le dicen a María, que esto destruye obviamente la intercesión católica, que ponen a María como intercesora, le dicen: María, habla con Jesús. María, no hay vino, ve y habla con Jesús. Y María le dice: Jesús, no hay vino. Y Jesús le dice: no ha llegado mi tiempo. Y María que dice: yo te ordeno como madre tuya que soy. Y María se va y le dice: no, hagan lo que él diga. Punto. Porque ella comprendía cuál era su función de madre, pero también comprendía el carácter de ese hijo que le había sido dado. Hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Y ella guardaba en su corazón todas estas cosas. Madres, padres, en tanto tú estés disciplinando a tus hijos, en tanto tú estés guiando a tus hijos en la disciplina y corrección del Señor, tienes que ir guardando el comportamiento de Él. Tal vez tú puedes pensar: no, es que no mejora, es que no cambia, no importa, sigue trabajando. Sigue haciendo lo que debes hacer. Es que no entiende, es que es cabezón, es que es rebelde. Sigue haciendo lo que tiene que hacer. Acompaña a esa disciplina, no solamente con la instrucción verbal, no solamente con golpe físico, acompáñalo de oración, acompáñalo de ayuno, acompáñalo de las disciplinas espirituales. Señor, ese hijo es tuyo, no es mío. Esa hija es tuya, no es mía. Tú me lo entregaste a mí, pero es para que yo lo custodie, para que te lo presente en la misma condición en la que Cristo me presentará a mí. Guardemos en nuestro corazón, miremos, ¿van nuestros hijos creciendo como manda la ley de Dios? ¿O van creciendo como crecen los impíos, sin ley, sin orden, sin honra, sin obediencia a Cristo? Muchos niños cristianos saben menos de Dios que muchos niños impíos porque vienen a la iglesia a jugar. Aquí, Laia y Dayana, desde que tienen edad, ustedes la ven ahí sentada las dos. Ninguno se me paran, a excepción que para ir al baño. Yo siempre lo he dicho, como un niño que tiene la facultad de jugar, ¿cómo se llama este juego? Que hay un cuadrito que no me saltando ahí. ¿Cómo? Geometry Dash. No es como que algo así, tú sabes. Geometry Dash. Yo recuerdo que yo no pasé del nivel 4. Y yo vi a un niño que estaba en el nivel 10. A vergüenza me daba eso. Eso es un juego de lógica y de reflejo. Porque tienes que saber cuándo apretar, subir, bajar, ver, reflejo y memoria. Porque te mataban y tú recordabas el patrón de subir, bajar, recto, de memoria. Y ¿cómo es posible que estén en el nivel 8 y tengan la capacidad de memorizar eso y no puedan escuchar un mensaje bíblico porque se aburren? Aleluya. Pues que se aburran, pero ahí se quedan. Por eso los niños, y que de 12 años, y que allá afuera, Dios lo perdona a las maestras, en verdad, y a sus padres. Hermanos, la disciplina es una honra para Dios. La disciplina no es una imposición cruel, tiránica. La disciplina es enseñar al hijo, es enseñarnos a nosotros que hay un Dios que nos ama. Estorbemos el camino de nuestros hijos en cuanto tengamos tiempo y en cuanto tengamos esperanza. Mostrémosles que le amamos a través de la forma en la que lo corregimos. No entiendan que corrección es golpe, no solamente es golpe, corrección es instrucción. Pero hay veces que es necesario la disciplina física. Por eso, hermanos, oremos por nuestros hijos. Yo entiendo que en este tiempo ellos son blancos de una sociedad corrupta e inmoral. La sociedad está atentando. Acuérdense el dicho que dijimos antes, y ese es el dicho de la izquierda, de la nueva izquierda. A los árboles torcidos no se les endereza, están atacando a los niños. Por eso el colectivo homosexual, el colectivo inmoral, como le llamo yo, ha comenzado por ideologizar a nuestros hijos desde el colegio, desde la niñez. Qué bueno que estamos en un país donde Dios permite a la madre tener tiempo con ellos para que puedan contrarrestar todas esas ideas con el texto bíblico. Es triste ver mujeres que se quejan porque están en casa y no tienen nada que hacer. Qué pena. Dios tenga misericordia. Como dice Dios tenga misericordia. Hoy los niños no son presentados a Moloch en una sartén hirviendo, pero son presentados o lo quieren sacrificar a nivel moral, diciéndole: no importa que tú quieras usar un vestido o que tú quieras usar un pantalón, porque lo que te hace ser niño o niña no son tus genitales, sino tus condiciones. Por eso a día de hoy nosotros vemos niñas. Aquí el otro día vi yo dos niñas que pasaron por, dos chicas, niñas,
de high school que pasaron por frente del lunch, cogían de la mano, besándose en el parque. Y uno dice, claro, esta es la sociedad que tenemos. Y si nosotros no educamos a nuestros hijos con los valores cristianos, ellos también van a ser influenciados por esas tendencias. Tienen el deber de cuando en el colegio, que lo expulsen, no pasa nada, tienen el deber de que cuando en el colegio les digan que tienen que aceptar eso como algo que es normal, no, eso no es legal, la Biblia no dice eso, que te expulsen de ahí y te ponen con otro. Y si hay que trabajar más horas para meter en un privado, se trabaja más horas. Pero tenemos el deber de cuidar a nuestros hijos. Claro, pero usted como padre y yo como padre también tenemos que formarnos en el conocimiento de la verdad y en el temor del Señor. Y orar e interceder por ello para que Dios lo guarde. Los niños son de Dios. No son nuestros. Yo le voy a dar cuenta a Dios por lo que yo hice con ellos. Y eso suena como muy trivial, suena como muy simple. Pero el día que nosotros estemos cara a cara con el que es Rey de Reyes y Señor de Señores y nos esté pidiendo cuenta por la forma, no solo en la que yo viví, sino la forma en la que yo crié al niño que Él me prestó, aquel día nosotros, si no hicimos lo que es correcto, nos lamentaremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio. Señor, una de las cosas que tú compartiste con nosotros es el sentido de paternidad. Podemos experimentar y conocer en una fracción muy mínima pero intensa qué tipo de amor siente por nosotros en la medida en la que nosotros somos padres. Señor, te suplicamos que este conocimiento o esta expresión de amor no se quede meramente en el sentimiento, sino que también sea un amor responsable, un amor que guíe, un amor que cuide, un amor que protege, pero también un amor que disciplina. Señor, permítenos instruir a nuestros hijos con sabiduría, con integridad de corazón, no por rabia, no por capricho, no por aparentar, sino porque en verdad queremos honrarte. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades. Somos imperfectos, muchas veces cometemos errores, aún en la forma en la que corregimos. Muchas veces cometemos errores, aún en la forma en la que juzgamos. Y hay veces que incluso hasta maltratamos a nuestros hijos. Perdónanos, Señor, no somos perfectos, queremos mejorar. Por eso te suplicamos, enséñanos a nosotros como padres a ser mejores, a ser un buen modelo del Evangelio para nuestros hijos, para nuestra familia. Pero también enseña a tus hijos, a nuestros hijos, a ser como Jesucristo, que en todo fue perfecto, se sometió completamente a la voluntad del Padre. Señor, guarda nuestros corazones. Señor, guarda nuestra vida, preserva nuestra integridad, preserva, Padre amado, nuestra pureza moral, preserva nuestra obediencia a ti en medio de tiempos que son malos y peligrosos. Señor, he aquí nuestra vida, he aquí nuestros corazones. Nos reconocemos insuficientes e incapaces. Nos reconocemos, Padre amado, como personas que no tienen los medios en nosotros mismos para poder satisfacer y cumplir con todo lo que tú demandas. Pero, Señor, como dijo Daniel, nosotros no nos acercamos a ti basándonos en nuestra propia justicia, sino en la justicia, en la gloria y en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre amado, a perseverar en el Evangelio con verdad, con integridad y en sabiduría. Ayúdanos a no vivir la vida en cualquiera sea las áreas en las que nosotros nos manifestemos como padre, como hijo, como hermano, en función de nuestra propia fuerza, sino en función de la fuerza de tu Santo Espíritu. Señor, en nuestro clamor, intercedemos por los hijos de los padres creyentes, pero también intercedemos por los hijos de los padres que no son creyentes. Señor, ten misericordia y revélales a Cristo. Ten misericordia y revélales a Cristo. Señor, haznos comprender que como padre lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es una herencia espiritual. Es guiarlo a conocerte a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, enséñanos a amarte, pero también enséñanos a amarlos a ellos. Señor, te suplicamos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien se entregó por nuestros pecados, quien pagó el precio por nuestra culpa y quien cargó con nosotros con nuestras debilidades. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de aquel varón perfecto, que sin haber cometido pecado, por nosotros fue hecho pecado. Señor, te pedimos todas estas cosas por sus méritos, por sus glorias. Señor, te pedimos todas estas cosas porque, según las Escrituras, nosotros estamos en Él. Y separado de Él, no podemos hacer nada. Que sea nuestra experiencia espiritual ser un buen padre, ser una buena madre. Que sea nuestra experiencia espiritual ser hijos obedientes que en todo se conformen al texto bíblico.
corrige y estorba nuestros pasos. No nos concedas aquellas cosas que en nuestra ingenuidad o necedad tú sabes que nos van a hacer mal. Señor, entendemos que somos tus hijos y por lo tanto también aceptamos de buena gana la corrección, aunque en el presente no sea motivo de gozo. Te damos gloria, honra y honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.